Tenemos un ejercicio de balance de energía, donde nos dicen que hay un ascensor que sufre un problema y ese ascensor comienza a caer. Como consecuencia de esa caída se activan unos frenos, ¿verdad?, que le dan una fuerza de rozamiento, y en este caso yo lo que he hecho ha sido, como ves aquí, un esquema de la situación en el cual veo el ascensor, la altura a la que cae ese ascensor. Al final del hueco del ascensor hay un muelle en el foso, ¿verdad?, que tiene una serie de características y va descendiendo con una velocidad continua de 2 metros partido por segundo. Ahí tiene el problema y aparece esta fuerza de rozamiento que tiene que oponerse al movimiento. Si va descendiendo tiene que ser hacia arriba y que tiene un valor de 15.000 newton. Lo que me preguntan, antes los siguientes datos que me dan es la masa del ascensor y de las personas que hay en el interior del ascensor. Y me dan otro dato que voy a tomar nota ahora mismo, y es que me dicen que el muelle que hay aquí abajo se puede contraer como máximo 40 centímetros. Eso quiere decir, vamos a ponerlo aquí, eso quiere decir que lo que voy a llamar delta de X, es decir, la compresión, tiene que ser como máximo de 0,4 metros. Recuerda que la unidad tiene que estar en el sistema internacional. Aunque te lo den en centímetros, lo tienes que expresar en metros. Una vez que tienes esto, lo siguiente que vas a hacer es, vamos ya directamente a lo que sería el apartado A. Me preguntan que cuál es la constante elástica del muelle que tenemos aquí abajo. Y como te he dicho al principio, lo voy a hacer por un balance de energía. Y vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es calcular la energía inicial. Vamos a hacer el cálculo de la energía mecánica al inicio, que tiene que ser la suma, como ya sabes, de la energía, en este caso potencial gravitatoria al inicio, más la energía cinética al inicio. ¿Por qué? Pues porque está a una altura determinada y se mueve con una velocidad dada también. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Recuerda, m por g por la altura inicial, para la parte de la energía potencial, más, y tendríamos m partido por 2 por la velocidad inicial al cuadrado para el término de la energía cinética. Claro, yo podría sacar factor común, la masa era la suma, hemos dicho, de la masa del ascensor y de las personas, es decir, 1.600 kilogramos, y dejar, digamos, dentro de un paréntesis la componente o la parte g por hi, es decir, 9,8, que serían metros partido por segundo al cuadrado, por los 19 metros, que es la altura a la que está, más, y aquí me quedaría por lo tanto la velocidad inicial, que eran 2 al cuadrado y partido por 2, y aquí me quedarían metros cuadrados, vamos a ponerlo así, partido por segundo al cuadrado. Recuerda que tienes que también elevar al cuadrado las unidades. Una vez que tienes esto, si haces la operación, vas a obtener como dato 301.120 y la unidad son julios, ¿vale? Kilogramos por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado son julios. Y esta es la energía mecánica al inicio. Ahora vamos a hacer nuestro balance. Cuando el ascensor llegue abajo, como consecuencia de que se está, digamos, frenando, lo que sé es que cuando toque con el muelle va a tener un valor determinado. Si me han dicho que el muelle era me parece que eran 1 metro, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que ese muelle se va a comprimir y yo voy a suponer que se comprime hasta el máximo, es decir, los 40 centímetros. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo ahí? Bueno, pues que en este caso la energía que va a acumular ese muelle, que es energía potencial, vamos a ponerlo así, energía potencial elástica, tendrá que ser igual a la energía mecánica que tenía al inicio mi ascensor, pero aquí tendríamos que tener en cuenta que tenemos que restarle el trabajo que haga la fuerza de rozamiento. Y esto es clave. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ponerlo aquí, yo sé cuánto es la energía mecánica al inicio que la acabo de calcular, es decir, 300.102, vamos a corregir esto, 120, ¿verdad? Hemos dicho 120 y eran julios. Y menos, y ponemos el trabajo de rozamiento, era la fuerza de rozamiento, los 15.000 newton por, ¿y cuánto es lo que se desplaza? ¿Cuánto es el desplazamiento durante el que está actuando la fuerza de rozamiento? Fíjate que serían los 19 metros que tenías al principio menos, ¿verdad?, 0,6 metros, que es lo que no se comprime el muelle. El muelle solo se va a comprimir
0,4 metros. Así que yo voy a tener en cuenta este factor de aquí que acabo de ponerte. Y cuando hagas esta operación vas a ver que la energía potencial que se acumula, es decir, esta diferencia que tenemos aquí, equivale a 25.120 julios. Ya tenemos el dato de la energía potencial que acumula el muelle cuando es comprimido por el ascensor. Y claro, me están preguntando cuál es, o debo calcular cuál es la constante elástica. Para eso simplemente tienes que recordar la expresión, vamos a ponerla aquí, de la energía potencial elástica, que no era más que un medio por el valor de la constante elástica y por el valor de la elongación, o lo que se comprime, elevado al cuadrado. Así que si tienes en cuenta esta expresión y te vienes y sustituyes aquí, lo que vas a tener es lo siguiente. Vamos a poner que esta constante elástica sería, si despejas, 2 por el valor que has calculado antes, es decir, 25.120 julios, y debajo te va a quedar pues lo que se ha comprimido, 0,4 al cuadrado y metro nuevamente al cuadrado. Recuerda que julios se pueden escribir también como, digamos, newton por metro, y si yo divido por metro cuadrado voy a obtener como unidad, vamos a poner aquí ya el resultado, que serían 314.000, o lo voy a poner en notación científica, 3.14 por 10 elevado a 5, y la unidad que me quedarían serían newton partido por metro. Este es el valor de la constante elástica del muelle, y ya tenemos hecho el apartado A. Después me dirían o me preguntan en el apartado B dos cosas. Voy a ponerlo aquí. En el apartado B me dicen, ¿cambiarían algo si estuviese subiendo el ascensor? La respuesta a esta pregunta es no. ¿Por qué? Pues porque la velocidad sería la misma. Es decir, la componente V seguirían siendo 2 metros partido por segundo. Y recuerda que la energía cinética está escrito, digamos, está siempre al cuadrado. Si tú tuvieras en cuenta el criterio de signos, te daría exactamente igual. ¿Por qué? Porque al ser al cuadrado va a seguir siendo positivo y vas a seguir teniéndolo aquí en este término sumando. Así que me va a dar igual que esté subiendo, que esté bajando. Tiene componente cinética y la voy a tener que tener en cuenta exactamente igual. También me dice o me pregunta si no hubiera fuerza de rozamiento, si cambiaría en algo. En este caso, la respuesta tiene que ser que sí. Si no hay fuerza de rozamiento, sí que va a cambiar en algo el problema. ¿Por qué? Pues porque no habría trabajo de rozamiento. Eso implicaría que la energía la energía potencial elástica del muelle tendría que ser igual a la energía mecánica inicial. Y eso va a significar que tiene que tener mucho mayor valor de la constante elástica del muelle, porque no hay ningún término que, podemos decir, detraiga energía, que de alguna forma, digamos, más correcta expresado, que degrade energía por rozamiento. Así que ya estarían respondidas las dos preguntas que hay en el apartado B. Y nos vamos al apartado C. Me dicen ahora que yo debo considerar que, por seguridad, lo que se hace es que se pone un muelle que tiene una constante elástica que es un 20% mayor. La pregunta es, ¿cuánto se comprimiría el muelle? Bueno, pues esto quiere decir que mi nueva constante elástica, yo la voy a llamar K', la voy a considerar que sería 1.2 por el valor de K que yo he calculado. Este 1.2 da cuenta del 20%. Si tú quieres sumar un 20%, simplemente tienes que hacer esa suma del 0,2 sobre la unidad. Y al multiplicar por el valor ya lo tienes. Así que una vez que tengo esto, voy a seguir aplicando la misma ecuación de antes para la energía potencial. El valor era el mismo. Pero ahora se trata de despejar en lo que sería lo que se comprime, es decir, el delta de x. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, pues lo vamos a poner aquí debajo. Tendríamos que este delta de x, despejando, va a ser, por lo tanto, una raíz cuadrada, porque como estaba el término al cuadrado, al despejar me va a quedar una raíz cuadrada de 2 por el valor que habíamos calculado antes, que eran los 25.120 julios, y aquí debajo vamos a colocar ahora esto que acabo de poner, es decir, el 1.2 por 3.14 por 10 elevado a 5, que era el valor de K anterior, y la unidad que era el newton partido por metro. Todo esto dentro de mi raíz cuadrada. Si haces la operación, vas a ver que el resultado que obtienes sería 0.37 metros. Y esto es lo que se va a comprimir el muelle, en este caso, cuando caiga el ascensor con un
en un muelle que tiene una constante elástica un 20% mayor. Con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, dale al like y además suscríbete al canal y me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.